¿Enseña Santiago 5, 19, 20 que la salvación se pierde? Pues muchos ven en este versículo de Santiago 5, 19, 20 la prueba perfecta de que un cristiano puede perder su salvación. Pero, ¿es eso correcto? Acompáñenme el día de hoy y vamos a indagar un poco sobre lo que dice Santiago 5, 19 y 20 y vamos a ver realmente lo que significa. El texto dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, dice Reina Valera, pero realmente la traducción debería ser: salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Lo que voy a hacer ahora es poner estos dos versículos de una manera resumida para que ustedes puedan ver a qué conclusión llegan muchos que se acercan a la Biblia con sus prejuicios y sus concepciones arminianas de que la salvación se puede perder. Vamos a hacer un cuadro comparativo. En el versículo 19 dice que es un hermano en la fe, porque dice: hermanos, si alguno de entre vosotros, ¿ok? Así que es un hermano, pero en el versículo 20 le llama pecador, es decir, que el hermano se convirtió en un pecador. En el versículo 19 se dice que ese hermano está extraviado de la verdad, y que ese hermano entonces está en error, en el error de su camino. Entonces, eso es básicamente lo que ellos argumentan. Y dicen, entonces, si ese hermano se convirtió en un pecador, o este hermano pecó y este hermano se extravió de la verdad y cayó en el error, entonces ese hermano, como consecuencia, necesariamente, dicen ellos, son merecedores del infierno, cayeron en condenación, han perdido la salvación, están bajo perdición y están bajo el juicio eterno de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, en pocas palabras, la salvación se pierde. Pero yo no quiero desanimarlos, pero realmente el texto no dice nada de eso. Esa sería una conclusión errada de lo que estos arminianos dicen. En el texto no se habla ni de infierno, ni de condenación, ni de perdición eterna, ni de juicio eterno, ni de ninguna otra cosa que tenga que ver con la pérdida de la salvación. Ese sería un error interpretativo. Es agregarle al texto lo que realmente no dice. Entonces, ¿qué significa? Realmente lo que Santiago está diciendo es que la consecuencia de un hermano que se haya extraviado de la verdad, la consecuencia de la que habla Santiago es la muerte. Sin embargo, Santiago no lo deja allí. Santiago hace un llamado a la acción. Él crea un plan con el versículo 20 al decirnos que vayamos al rescate de ese hermano. Para Santiago no hay duda de que él se sigue siendo un hermano, aunque esté en error, aunque esté cometiendo ciertos errores o haya dejado de creer ciertas verdades de la Biblia. Así que el plan de acción de Santiago es: vamos a rescatar a ese hermano para evitarle la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago con la palabra muerte? Vamos a esperar para que analicemos el versículo a la luz del contexto. Veamos lo que dice el texto. El texto dice nuevamente: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿cuál es el plan de acción entonces? Hacer volver al pecador. Dice: y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, en el versículo 20 ese hermano es un pecador, de su camino, entonces dice, salvará de muerte su alma. Es decir, que el plan de acción de rescate es hacer volver al pecador, salvarlo de la muerte, y que como beneficio ese cristiano, ese hermano que se ha restaurado de su mal camino, entonces sea perdonado, sus pecados sean cubiertos. Eso es lo que dice el escritor Santiago en esta carta. Tendríamos que preguntarnos ahora, ¿qué es lo que significa el versículo 20? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Cuando dice pecador, es decir, que el cristiano se ha vuelto un pecador que está en el error de su camino, ¿a qué se refiere Santiago? Bueno, sencillamente hay que ir al contexto de toda la carta. La audiencia de Santiago, que él dice a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas, él dice que ellos habían cometido ciertos errores de la audiencia de Santiago. Entre esos errores, en el capítulo 1, por ejemplo, encontramos que había competencia entre ricos y pobres, que había una percepción torcida o distorsionada sobre la tentación. Ellos pensaban que Dios era el que provocaba la tentación y se justificaban. No, yo pequé porque Dios me puso esta tentación. No, él dice, ninguna tentación viene de parte de Dios. Eran oidores olvidadizos, no practicaban la palabra. Además, estaban vestidos de una religiosidad externa, y Santiago tiene que explicar lo que es la verdadera religión, que se ayude a los huérfanos, al desamparado, a las viudas, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice Santiago en el capítulo 1. En el capítulo 2, Santiago encontró los siguientes problemas o errores o problemas de los cristianos. Había acepción de personas, faltos de misericordia en sus juicios, tenían preferencia, faltos de obras, negando a sí mismo su fe, le faltaban las obras. Por eso él va a enfatizar esta realidad cuando explica ahora la lengua es una espada de tres filos, prácticamente una lengua como una espada de tres filos, porque eran chismosos, eran vulgares y eran ofensores. Capítulo 3. Además eran celosos, envidiosos y contenciosos, y estaban faltos de frutos de justicia y de paz.
O sea, eran gente que no les gustaba la paz para nada, eran guerrilleros, eran gente conflictiva. En el capítulo 4, Santiago nos va a decir que ellos eran codiciosos de deleites, y eso se veía reflejado hasta en sus oraciones. Pedían para sus propios deleites, eran personas adúlteros, amantes del mundo, y además eran murmuradores y hacían planes excluyendo a Dios de sus futuros, de sus proyectos. Y eso nos va a llevar al capítulo 5, donde se encuentra este versículo, donde Santiago continúa diciéndonos que había ricos y jefes que daban mala paga a sus obreros. Los ricos en posición de autoridad le pagaban muy mal a sus obreros, estaban podridos y llenos de malicia con sus riquezas, estaban enriquecidos, eran vanidosos de deleites mundanos, y además los cristianos se quejaban y se juzgaban el uno al otro, y eso se veía reflejado en las oraciones. Oraban quejándose el uno al otro y se quejaban entre ellos mismos. Tenían un formato de oración totalmente equivocado, y tiene Santiago que explicar cómo es que se debe orar, no jurando, no quejándose y teniendo paciencia, etcétera, etcétera. En pocas palabras, con todo lo que hemos dicho, toda la carta de Santiago implica que habían serios problemas de relaciones interpersonales que por supuesto iba a afectar su relación en dos direcciones. Uno, con ellos mismos, la relación con ellos mismos. Por eso Santiago tiene que decirle: tengan paciencia, no se quejen, tengan cuidado. Ellos tenían serios problemas. Y el segundo problema es que iba a afectar su relación con Dios. Se iba a ver reflejado hasta en la manera como oraban, precisamente por la competencia, el conflictivismo o los conflictos internos que habían entre ellos mismos, las guerrillas entre ellos mismos, los problemas entre ellos mismos, las competencias entre ellos mismos, la discriminación entre ellos mismos, el quejarse entre ellos mismos, las murmuraciones entre ellos mismos y la lengua peligrosa que tenían. Entonces ya cuando iban a orar se sentían que no podían orar y pedían muy mal y tenían un formato equivocado. Eso afectaba sus vidas, los desmotivaba y afectaba también su relación con Dios, la manera como se comunicaban con Dios. Si estaba afectado las relaciones interpersonales, por supuesto que eso también va a repercutir en nosotros mismos y también en nuestra relación con Dios. Eso es básicamente todo lo que dice la carta. De eso es que viene hablando Santiago en toda su epístola. Vean ustedes cómo los tantos problemas, esos eran errores que habían que corregirse dentro de esa comunidad de cristianos o esa audiencia a quien Santiago le escribe. Les dice: ustedes están afectando la relación con ustedes mismos y también la relación con Dios mismo, y ese es un gran problema, y eso es lo que Santiago está hablando. Vamos a leer el texto ahora. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ustedes creen que esto no se habían extraviado de la verdad, lean toda la carta para que ustedes vean cómo esta gente, en el resumen que yo les hice, pero ustedes pueden ir y ver los detalles. Es increíble todos los errores que esta gente estaba cometiendo, que estaban cometiendo estos cristianos, y a algunos les hace volver. Bueno, ese es el plan de acción. Dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Ahí está el error. Eso es un error de camino, un error en la vida cristiana. Nosotros muchas veces o aceptamos una verdad o no la aceptamos. Creemos algunas partes de la Biblia y a veces no la creemos. Nos cuesta aceptar las verdades de la Biblia. Muchas veces nos apartamos de alguna creencia y nos desviamos. Los cristianos se pueden desviar en ese sentido, pero eso no significa que se van a perder eternamente, porque el texto no dice eso. Más bien dice que si aquellos hermanos vienen en rescate por nosotros, entonces va a salvar al hermano de la muerte, de muerte su alma, y cubrirá multitud de pecados. Vamos a ver un detalle que no podemos pasar por alto en el original griego. Santiago usa el término en este versículo en el original griego que es siken o sikin. La palabra siken o sikin en este caso se refiere a la raíz de la palabra psique, que significa mente, y también se refiere a la vida misma. Se refiere a la vida, especialmente la vida del alma, la vida emocional. Así que cuando Santiago está usando este término y uno traza en la concordancia la palabra psique en la Biblia, cómo se utiliza, bueno, uno puede encontrar que en la Biblia la palabra vida se usa en tres formas. Por ejemplo, Lucas 8:14, el término que se usa es bio, para decir los placeres de la vida, y habla de la vida normal del ser humano, y es de donde viene la palabra biología, que es la ciencia del estudio de la vida. Y también tenemos Juan 1:4, donde Juan dice que en Cristo estaba la vida, en Él estaba la vida, y se refiere a la vida eterna o a la vida que reposa dentro de nosotros, la vida de Cristo, la vida trascendente, la vida de Dios. Entonces esa es la vida eterna, zoe en griego. Pero está otra que es concordante con Mateo 16:25, donde cuando trazamos en la concordancia se usa de muchas maneras, pero yo nada más le voy a poner un ejemplo, donde Mateo 16:25 dice: el que quiera ganar su vida la perderá, dice Cristo. El que quiera ganar su vida la perderá. Se usa la misma palabra, siken. Ahora, esta palabra sikin o siken en el original griego lo que quiere decir es la vida emocional. El que quiera perder su vida, o sea, su vida, ¿cuál vida? No es la vida de biología, de la vida nuestra, ni tampoco es la vida eterna. No se usa la palabra zoe aquí.
Así que no está hablando de vida eterna. Solamente un arminiano puede ver que se está hablando de la vida eterna. Más bien se está hablando es de la parte emocional de ese hermano. Porque imagínate, con todo este montón de conflictos, de problemas, disonancias, de relaciones interpersonales totalmente fragmentadas, guerrillas, pleitos, murmuraciones, chismes, quejas, oraciones distorsionadas, vanidades, injusticia en el trato de los ricos hacia los pobres, discriminación, competencia entre ellos. Imagínate, eso desalentaba a los cristianos y los apagaba emocionalmente. Entonces el llamado de Santiago es a rescatar la parte emocional, la parte almática, la parte de las emociones de ese cristiano, y que se sienta perdonado de sus pecados, que se sienta libre, pues eso es lo que quiere decir. Así que cuando Santiago dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, que es probable que se extravíe de la verdad, porque sí, estos se habían extraviado de muchas maneras y alguno le hace volver. O sea, el llamado es a que hagamos volver a ese hermano. Sepa que haga volver al hermano del error de su camino, entonces salvará de muerte a ese hermano, de la muerte emocional, de ese desánimo, de ese desaliento, de esas ganas de seguir adelante, de esas ganas, eso que quita, que rompe las relaciones interpersonales, que lo va a afectar a él, lo va a congojar a él mismo y va a afectar su relación con Dios. Y dice que va a cubrir multitud de pecados, es decir, que ese hermano va a encontrar perdón en Dios, porque siempre hay solución en Dios. Eso no significa que el cristiano no ha sido perdonado, porque cuando Dios nos perdona a nosotros, Él tira nuestros pecados al fondo del mar y ya no se acuerda más nunca de nuestros pecados. Y Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que se está refiriendo a ese conflicto interno de problemas internas que hay, que nosotros tenemos que ser rescatistas de ese hermano por el cual Cristo también murió. Y no porque se va a perder eternamente. Si no camina derecho, ese cristiano se va a sentir tan mal que va a terminar muriendo emocionalmente y hasta puede morir físicamente. ¿Por qué no? Porque eso puede llevarlo, escalarlo, a llevarlo a una muerte física si no se arrepiente, si vive una vida en pecado, en error. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1 Corintios 11 Pablo dice que el que come y bebe la cena del Señor indignamente, de la copa del Señor, participa indignamente sin discernir que es el cuerpo de Cristo, entonces puede hasta enfermarse, incluso morir. Muchos duermen, refiriéndose a la muerte. O sea que el cristiano puede sufrir consecuencias por sus pecados, por andar en el error de su camino, y aunque se afecte emocionalmente, aunque el contexto aquí es emocionalmente, también puede morir atrayendo el juicio retributivo de Dios. Pero eso no significa el juicio eterno de Dios, que es distinto. El juicio retributivo es un juicio en el que Dios, o vindicativo de Dios, en el que Dios castiga y disciplina a los que ama. Aquí no puede referirse a la salvación, ni a la muerte eterna, ni a la pérdida de la salvación. ¿Y cómo yo lo sé? No solamente por la evidencia del griego, no solamente por todo lo que dice Santiago en toda su carta, sino porque fíjense lo que dice el 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. ¿Acaso nosotros tenemos el poder de salvar a un alma? Nosotros no tenemos el poder de salvar. El que salva es Dios, el que salva es el Espíritu Santo, el que salva es Cristo. Nosotros no podemos salvar a nadie. Entonces lo que está tratando es de decirnos, de rescatarlo, de ayudarlo, de subirle el ánimo, de levantarlo y de corregirlo en la mala interpretación de las Escrituras o en el mal camino en el que anda, etcétera, etcétera. Conclusión: Santiago podría estar hablando indirectamente a título personal de que él en su carta tenía el propósito de evitarles el juicio de Dios retributivo o el desánimo entre ellos mismos debido a los muchos conflictos que habían. Él está hablando y dice: sepan pues, es su conclusión, sepa pues que el que haga volver a su hermano, lo que está diciendo yo, en pocas palabras. Recuerden que los autores bíblicos trataban de evitaban hablar de sí mismo y preferían hablar en tercera persona. Es probable, no estoy diciendo que esto sea categóricamente así, pero así como Juan habló en su carta y nunca se mencionó a sí mismo, hablaba siempre en tercera persona. El punto de vista es en tercera persona. Es probable que Santiago esté hablando en tercera persona y esté diciendo: mire, el propósito de esta carta, la razón por la que yo le estoy diciendo todas estas cosas, es porque todavía estamos a tiempo de recuperarnos, de arreglarnos, de estar en paz, de estar en tranquilidad, de andar en la verdadera justicia de Dios. Todo eso habla Santiago en su carta. Entonces dice: lo que estoy tratando de hacer es subirles el ánimo a ustedes y entender que somos hermanos, que podamos llegar a un entendimiento de que seguimos siendo hermanos, de que evitemos el apagarnos el uno al otro. Más bien debemos animarnos si es que somos maduros. Santiago podría estar hablando a título personal de todo lo que viene diciendo, porque él está animando. La carta de Santiago es una carta de la vida práctica del cristiano. ¿Cuántos errores cometemos? Yo lo que quiero es que ustedes no caminen con esos errores. Es probable que cometamos errores, pero hay que volver al camino de Dios. Hay que volver a hacer las cosas correctamente. Eso es lo que está diciendo Santiago. O también Santiago está haciendo una invitación a los hermanos a que armen un plan de acción
si es que verdaderamente somos maduros y que hagamos lo mismo que Él ha hecho en toda su carta, que es corregir lo que está torcido. Eso es lo que está diciendo Santiago. No está hablando de la pérdida de la salvación por las razones que hemos presentado, sencillamente está hablando de que el cristiano debe vivir una vida práctica y que debe corregir y también dejarse corregir como él mismo lo ha hecho, porque si no, antes de que Santiago escribiera, todos esos hermanos que habían cometido todas esas faltas, imagínense que se habían desviado, extraviado de la verdad en muchos sentidos, ya estarían perdidos totalmente, ¿no? Tuvieron oportunidad de corregirse y seguir adelante, porque aunque nosotros cometamos errores, no significa que perdemos nuestra salvación. Perdemos la relación con el hermano, afecta nuestra relación con Dios y afecta también nuestra relación con nosotros mismos. No vamos a estar en paz, vamos a estar enguerrillados dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que Santiago está tratando de evitar y aconsejar en su carta, y haciendo él mismo en su carta. Ese rescatista es Santiago mismo. De manera que eso es lo que quería compartirles. Que el Señor les bendiga. Y bueno, espero sus comentarios y las reacciones de algunos arminianos. Realmente ahí no hablan ni de condenación, ni de muerte eterna, ni la pérdida de salvación, ni nada de eso. Solamente está hablando de la muerte emocional que se da por las relaciones interpersonales que genera este tipo de cosas. Pero nosotros tenemos el llamado de Dios a que seamos rescatistas, que ayudemos, que tendamos una mano, que seamos constructores, que seamos edificadores y que tratemos de corregir lo que está torcido para evitarles a esos hermanos el juicio vindicativo o retributivo de Dios, o sencillamente el apagamiento espiritual y que anden emocionalmente acongojados. Bendiciones para todos y que el Señor les bendiga en gran manera. Hasta luego.